Piénsenlo bien, hasta el día de hoy, ¿cuánta gente hemos olvidado? ¿Cuánta gente a la que en algún momento le prometimos amor eterno? ¿Recuerdas tu amiguita de la infancia? Aquella con la que jugabas, con las muñecas y que le decías que nunca la ibas a dejar de amar. Y sin embargo olvidamos. ¿Recuerdas tu amiguito de niños con el que a lo mejor nos subíamos a los árboles o jugábamos con una cauchera y que nos decíamos que siempre nos íbamos a querer? Tus amigos de escuela, los primos con los que creciste. ¿Recuerdas los primeros amores, los primeros amigos o amigas de juventud? ¿Recuerdas la gente a la que le dijiste que querrías siempre? ¿Y qué capacidad tan grande tenemos de olvidar? Nos olvidamos de lo bueno de las personas, nos olvidamos de las promesas hechas, nos olvidamos de los amores, nos olvidamos de los bienes recibidos de parte de los demás, nos olvidamos del cariño que nos dieron, y el olvido es lo que nos da el permiso de poder abandonar. El olvido es el que nos da el permiso de podernos ir. Tenemos que olvidar para poder actuar sin dolor. Cuando uno acompaña parejas que se están separando, lo que uno se queda aterrado es de la capacidad de olvido que tiene el ser humano. Hace apenas unos meses se decían te quiero, y ahora, unos meses después, se les olvidaron esas palabras. Se les olvidó que se querían, se les olvidó que se besaron, se les olvidó que se habían elegido el uno al otro, se les olvidó que se habían prometido la luna y se habían bajado las estrellas el uno para el otro. Se les olvidó su cuerpo, se les olvidó su rostro, se les olvidó que eran deseables. Y el olvido nos da el permiso de marcharnos, el olvido nos da el permiso de romper, el olvido nos da permiso de traicionar. Es en últimas el pecado del paraíso. El pecado del paraíso no es otra cosa que el olvido. Narra el libro del Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que lo hizo su confidente, que lo hizo a su imagen y semejanza para poder dialogar con él, para poder pasear en las tardes con él, como dice el capítulo 3, a la hora en que Dios recorría el paraíso, cuando llega el calor de la tarde, y era la hora en que caminaba con el hombre por la naturaleza, y había hecho a ese hombre hermoso, bello, lo había hecho luminoso, lo había hecho pareja, hombre y mujer lo hizo, a su imagen lo hizo, y vio Dios lo que había hecho, y era muy bueno, comenta el texto sagrado. Y ese hombre estaba desnudo, porque era hermoso ser hombre y era bello ser mujer. Y ese hombre estaba desnudo, ella estaba desnuda en la presencia de Dios, porque no había nada vergonzoso en el hombre, no había nada vergonzoso en la mujer, era la obra de Dios salida de sus manos, y el hombre se parecía a Dios, era imagen y semejanza de Dios, y Dios le pidió que no comiera de un árbol, pero el hombre olvidó. Olvidó su dignidad, olvidó su belleza, olvidó la confianza con la que Dios lo había creado. Olvidó que Dios ya le había regalado todo lo que él podría desear. Olvidó que Dios no le había negado la vida. Olvidó que Dios no le había negado la ciencia. Y porque olvidó, desconfió. Desconfió del amor de Dios. Y al desconfiar del amor de Dios, desobedeció y comenzó el pecado. Luego, lo que nos quiere decir el libro del Génesis es que cada vez que olvidamos y cada vez que desconfiamos, comenzamos a pecar. Mírenlo bien y verán que el pecado está siempre hecho de olvido. ¿Por qué los niños pecan menos? Porque recuerdan más. ¿Y por qué recuerdan más? Porque tienen menos que olvidar. A los 5 años a uno se le olvidan menos las cosas porque hay menos que recordar. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía el amor de la gente. Y un niño a los 5 años no se le ha olvidado todavía que le dijeron que Diosito lo quiere. Y junta las manos y se pone en oración. Y no le cuesta hacer oración. Pero cuando pasan los años y llegan los 13,
Y cuando después de los 13 llegan los 14, ya están lejos aquellos años en los que me decían que Dios era amor. Ya están lejos aquellos años en los que me decían que el mundo era un paraíso. Y la vida ha empezado a doler y me he dado cuenta que las personas no son perfectas. Y uno empieza a desconfiar, uno empieza a pensar que tal vez el mundo no es perfecto o yo mismo no soy perfecto. Y uno olvida, se nos olvida que fuimos inocentes, se nos olvida que fuimos bautizados, se nos olvida que dijimos que íbamos a amar a Dios siempre, se nos olvidaron las oraciones de pequeño, se nos olvida juntar las manos para orar al caer la noche, uno se olvida de la primera comunión y uno se olvida que tuvo el corazón de blanco, uno se olvida que quería a los demás, uno se olvida de los deseos de rectitud que tenía y porque me olvido empiezo a cambiar de vida, porque me olvido empiezo a desconfiar de que el camino que me habían enseñado era el recto y me doy permiso de vivir de otra manera, me doy permiso de vivir de otra forma justamente porque olvidé. Mírenlo bien y verán que detrás de todo hay un olvido, que hay una época en que uno se olvida de sí mismo, de la gente que uno amaba, de Dios. Y justamente en ese momento en que uno olvida, uno empieza a cometer los grandes errores de su vida. Y después eso es lo que uno recuerda. Y cuando llega la adultez, míralo bien, de todas las cosas que recordamos, normalmente lo que recordamos es todos los errores que hemos cometido y todas las heridas que llevamos en el corazón. De eso está hecho el pecado.